Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a iniciar con el tema de probabilidad. El propósito de nuestra clase es determinar la probabilidad de un evento de manera teórica. ¿Para qué? Si bien no podemos predecir el resultado exacto de un juego o experimento, sí es posible obtener la probabilidad de que ocurra un determinado evento. De esta manera, obtener la probabilidad de forma teórica permite ver qué tan posible es obtener un cierto resultado conociendo las condiciones en que se realiza el experimento. Regla de Laplace. Vamos a iniciar con un ejemplo para ver o explicar qué es la regla de Laplace. Helen hará collares con flores de colores para regalar al público de un desfile. Una vez fabricadas todas las flores, tiene 300 verdes, 250 naranjas y 200 amarillas. Como no tiene igual cantidad de cada color, decide hacer los collares sacando las flores al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera flor que saca sea verde y de que sea naranja y de que sea amarilla? Ahora vamos a determinar cómo calcular esta probabilidad. Calcula la cantidad de casos favorables, ocurrencia de un suceso, para cada color de flor y la cantidad de casos totales. Entonces vamos a analizar cuáles son los casos favorables. Acá en el enunciado nos indican cuáles son los casos favorables. Entonces para el suceso de sacar una flor de color verde son 300 casos favorables. Entonces 300. Las flores naranjas son 250 y para las flores amarillas 200. Listo. Los casos totales corresponden a la cantidad total de flores. En este caso es de 750. 750 casos o cantidad de flores totales. Listo, vamos a mirar cómo calcular la probabilidad de sacar una flor dependiendo de su color. Entonces, de forma teórica, la probabilidad se determina de esta forma. La probabilidad de que ocurra un suceso es igual a los casos favorables sobre los casos totales. Entonces vamos a determinar cada una de esas probabilidades de acuerdo a las flores que tenemos. Entonces, de las flores verdes tenemos 300 casos favorables sobre 750. Listo, al hacer esa división nos da 0,4. 0,4. Listo, ahora vamos a calcular la probabilidad de sacar una flor naranja. Entonces sería 250 sobre 750. Y eso nos da 0,33 aproximadamente. Y el último valor sería 200 sobre 750. Listo. Vemos cuánto nos da ese valor. Sería 0,27 aproximadamente. Listo. Entonces ya tenemos el cálculo de nuestra probabilidad. Así la probabilidad de que la primera flor sea verde es cerca de un 40%. ¿Listo? La respuesta de nuestra probabilidad, o por lo general uno da como respuesta de lo probable que llegue a suceder un evento, es con el porcentaje. ¿Cómo hago para escribir o calcular el porcentaje? Cojo este valor decimal y lo multiplico por 100. Entonces al multiplicar 0,4 por 100 nos da 40%. 0,33 por 100 nos da el 33%. Y de que sea amarilla un 27%.
un 27%. Listo. Entonces, hay más posibilidades de que la primera flor sea de... Entonces, hay más posibilidades de que la primera flor sea verde, porque ¿cuál tiene mayor probabilidad de que salga? De primeras, la flor verde. Recuerde que este enunciado que está acá es respuesta a la pregunta que están haciendo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera flor que saca sea verde y de que sea naranja y de que sea amarilla? Entonces acá recuerden siempre contestar la pregunta, porque muchas veces hacemos la operación pero no contestamos la pregunta, ¿sí? Y la pregunta está contestada en esta partecita, así la probabilidad de que la primera flor sea verde es de tal, la de naranja tal y la de y amarillo tanto. Entonces es importante que ustedes contesten la pregunta, porque muchas veces hacen el cálculo, pero ¿para qué está haciendo usted el cálculo? Para contestar una pregunta. Entonces es importante que usted, después de realizar los cálculos, conteste la pregunta. ¿Listo? Porque si no, el problema no tiene un contexto o no le está dando respuesta. Listo. A esta ecuación que determinamos acá se conoce como la regla de Laplace. Está escrita de esta forma. Esto es a lo que se conoce como regla de Laplace, que es una forma teórica de calcular la probabilidad de un evento. Entonces, la probabilidad de un evento o suceso se escribe PA. Este número está entre 0 y 1 y lo puedes escribir como número decimal, fracción o porcentaje. Entonces, si usted se da cuenta, se puede escribir de estas tres formas, pero por lo general, cuando uno está dando un resultado, se escribe en forma de porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno quiere saber si hoy va a llover, no va a llover, en Google nos indica que la probabilidad de lluvia es del 20%, del 30%, del 40%. O también cuando queremos realizar una apuesta a un partido o a un juego de cualquier deporte, esas probabilidades se las entregan a uno en forma de porcentaje. Partidos ganados, partidos perdidos, partidos ganados de visitante. Por lo general le dan a uno un porcentaje. Listo. Entonces, cuando un evento tiene una probabilidad del 0%, yo digo que el evento es imposible, ¿sí? No va a ocurrir. Cuando un evento tiene una probabilidad del 100%, quiere decir que es seguro. Pero cuando un evento tiene una probabilidad del 50%, yo digo que el evento puede ser posible. Posiblemente ocurra o posiblemente no ocurra. Listo. Entonces, si se dan cuenta, acá la representa de tres formas diferentes, como una fracción, como un número decimal o como un porcentaje. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si en un experimento ninguno de los resultados posibles es privilegiado respecto de los demás, es decir, se trata de un resultado o evento equiprobables y además el espacio muestral es finito, el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un suceso A se puede calcular utilizando la regla de Laplace, que son cantidad de casos en los cuales ocurre el suceso y cantidad de elementos del espacio muestral. Bueno, vamos a realizar otros ejemplos para que ustedes se den cuenta cómo puedo utilizar la regla de Laplace para calcular la probabilidad. Es importante siempre leer bien los enunciados, porque en los enunciados está toda la información que necesitamos. También es importante que usted determine qué información es relevante, porque ocurre que muchas veces o a veces en el enunciado aparece información que no es relevante para nuestra respuesta o nuestro proceso de solución. Listo. Entonces dice, para cada caso de situación de genética, determina la probabilidad requerida, la cual depende de los alelos. El alelo dominante A determina ojos marrones cuando se presentan las combinaciones A minúscula o AA. El alelo recesivo A determina ojos claros cuando se presenta la combinación AA.
Si el papá es AA minúscula y la mamá es AA minúscula, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo tenga ojos marrones? Entonces, si nos damos cuenta, acá están los alelos de la mamá, del papá y las posibles combinaciones. Entonces nos están preguntando cuál es la probabilidad de que el hijo tenga ojos marrones. Para que el hijo tenga ojos marrones, anteriormente nos están diciendo que esto se determina si tenemos estas combinaciones: A mayúscula y A con A minúscula o AA. Si nosotros analizamos la tabla, nos damos cuenta que existen tres casos favorables: AA, AA minúscula, AA minúscula. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que el hijo tenga ojos marrones. Entonces vamos a decir que la probabilidad de A, ¿sí?, es igual al casos favorables, que sería 3. Puedo escribir la fracción 3 sobre los casos totales, que son 4, y vamos a hacer la división. Eso me da 0,75. La probabilidad de que el hijo tenga ojos marrones es del 75%. ¿Listo? Recuerde que multiplico por 100 este valor decimal y me da el 75%. ¿Cuál será la probabilidad de que el hijo tenga ojos claros? ¿Sí? Entonces sería apenas del 25%. Listo, vamos con el siguiente ejemplo y con este terminamos por hoy. La tabla muestra la cantidad de hombres y mujeres que estudian en el colegio técnico las especialidades de mecánica y contador. Entonces, antes de iniciar con la solución del problema, vamos a analizar un poquito la tabla. Si yo quiero saber la cantidad de mujeres que hay para la especialidad, me doy cuenta que debo de sumar 11 más 55, quiere decir que hay 65 mujeres para la especialidad, para cualquiera de las especialidades. Si yo sumo, quiero saber la cantidad de hombres, me doy cuenta que en total hay 135 hombres. ¿Listo? Si yo quiero hallar la cantidad de personas que van a estudiar la especialidad de mecánica, pues hago la suma, me dan 92 personas. Si quiero saber la cantidad de contadores, son 108. Y si quiero saber la cantidad de estudiantes entre hombres y mujeres, pues sumo todos los valores, ¿sí? Que en total serían 200 estudiantes entre hombres y mujeres. Entonces dice, interpreta el dato destacado en gris. Entonces es este valor de 81. Entonces ese 81, ¿qué representa? La cantidad. Entonces la respuesta sería 81 representa la cantidad de hombres que estudian mecánica. Listo. 81 representa la cantidad de hombres que estudian mecánica. Listo, la B. Calcula la probabilidad de escoger al azar del total de alumnos una mujer que estudie mecánica. Listo, entonces a esa probabilidad le voy a poner P, me dice mecánica. Listo, mecánica. Vamos a mirar cuál es la probabilidad. Entonces acá nos dice del total de alumnos o de estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes dijimos que había?
Vimos que habían 200 estudiantes, entonces 200 casos favorables. Las mujeres que van a estudiar mecánica, 11. Entonces 11 sobre 200 y eso me da aproximadamente 0,06. Listo. Entonces la respuesta nos quedaría, calcule la probabilidad. La probabilidad es del 6%. Esto es importante que usted coloque la respuesta, ¿sí?, a la pregunta que le están haciendo en este enunciado, ¿sí? Coloque la respuesta. Listo. Y vamos con la C. Dice, calcula la probabilidad de escoger al azar del total de hombres uno que estudie para contador. Listo. Dice cantidad total de hombres. Entonces voy allá a la probabilidad. Entonces la probabilidad de que uno que estudie contabilidad. Listo. Entonces vamos a decir, vamos a calcular la cantidad de hombres. Entonces sería 135 hombres. Y los que van a estudiar contaduría son 54. Entonces esa división nos da 0,4. Listo. Entonces la probabilidad es del 40%. Listo. Hemos terminado nuestro último ejercicio. Hemos calculado las probabilidades, hemos colocado las respuestas a las preguntas. Espero este video les sirva para el repaso del tema y para resolver la actividad de clase. Que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima clase.